Disculpe, señor. ¿Le importaría si mi hija y yo le acompañamos? No tenemos a dónde ir y mi hija tiene frío. La voz de Sofía era un hilo tembloroso, una mezcla de orgullo herido y desesperación absoluta que luchaba por contener, mientras su mano se aferraba con fuerza a la de la pequeña Elena, su ancla en medio de la tormenta. Frente a ellas, en la terraza de un café tan lujoso que parecía de otro mundo, Ricardo Durán ni siquiera se molestó en levantar la vista de la nada que contemplaba. Su rostro, esculpido en una indiferencia glacial, no registró emoción alguna, ni una pizca de compasión. Él era un rey en su trono de titanio, una moderna silla de ruedas que lo separaba del resto de los mortales. La gente pasaba a su lado por la acera mojada, un río de paraguas y abrigos oscuros, completamente ajenos al drama silencioso que se desarrollaba a escasos metros, una colisión de dos universos. Para Ricardo, esa mujer y esa niña no eran más que una interrupción molesta, una nota discordante, y en la sinfonía solitaria de su existencia. Elena, ajena a todo, miraba con sus ojos enormes el interior del local. Un paraíso de luces cálidas y el aroma embriagador de pasteles recién hechos que prometía un calor que ella ya no recordaba. El frío de la tarde se le colaba por las costuras de su gastado abrigo, haciéndola temblar. Se apretó más contra la pierna de su madre, buscando un refugio que Sofía sentía que ya no podía ofrecer. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada, cargada de un significado que iba mucho más allá de una simple súplica por un asiento. Era una petición de humanidad. Ricardo finalmente alzó la mirada, y sus ojos, fríos y grises como el acero pulido, se posaron sobre Sofía con una dureza calculada. No vio a una madre luchando por su hija, no vio la resiliencia en su postura ni el pánico en su mirada. Solo vio una molestia, una complicación en su tarde meticulosamente planificada. Su mente, una calculadora perfecta acostumbrada a resolver cualquier problema, con transferencias bancarias, ya estaba estimando la cifra exacta que necesitaría para hacerlas desaparecer de su vista. ¿Acaso cree que esto es algún tipo de albergue de caridad? Pensó con una amargura que le retorció las entrañas, un veneno que él mismo destilaba. No pronunció las palabras en voz alta, su desdén no necesitaba sonido, era una atmósfera que creaba a su alrededor. Con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, hizo una señal a su asistente personal, la señora Vargas, que observaba la escena, desde una discreta distancia, siempre alerta, siempre lista para actuar como su muralla personal, contra el desorden del mundo exterior. Sofía vio el gesto, y su corazón, ya frágil, se encogió hasta convertirse en un nudo doloroso. Conocía esa señal. Era el mismo rechazo silencioso que había encontrado en cada puerta que había tocado, en cada rostro al que había suplicado ayuda. «Señora, le ruego que no me importune», dijo Ricardo finalmente. Su voz era un murmullo grave y sin inflexiones. Un arma diseñada para herir sin dejar marca visible. «Busque otro sitio para resguardarse del frío». Elena, sintiendo la tensión como una corriente eléctrica, escondió su rostro en el abrigo de su madre, y el dulce olor a esperanza que había sentido se transformó de repente en el amargo aroma de la humillación. Pero Sofía no podía rendirse, no ahora, no con el futuro de Elena en juego. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La escena parecía haberse congelado en el tiempo, un cuadro perfecto de la cruda desigualdad que partía la ciudad en dos. Dentro del café, envueltos en una burbuja de privilegio y conversaciones en voz baja, los clientes continuaban con sus vidas. Algunos lanzaban miradas furtivas hacia la terraza, sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y una desaprobación apenas disimulada. En sus mentes, solo veían a una mujer humilde, probablemente una pedigüeña, molestando al intocable Ricardo Durán, el magnate al que nadie se atrevía a acercarse sin una cita concertada con meses de antelación. Para ellos, Sofía era prácticamente invisible. Una mancha molesta en el cristal impoluto de su tarde perfecta, un recordatorio incómodo de una realidad que preferían ignorar con todas sus fuerzas. No podían ni empezar a imaginar el pánico helado que se apoderaba de Sofía al pensar en la noche que se avecinaba, sin un techo seguro sobre sus cabezas, sin un lugar al que llamar hogar. La casera le había dado un ultimátum brutal esa misma mañana: o pagaba los 3 meses de alquiler que debía antes del viernes, o las pondría en la calle con todas sus cosas.
El viernes era mañana. Sofía sentía el peso de esas miradas curiosas como si fueran piedras físicas arrojadas contra ella. Nos ven como si fuéramos basura, como si no existiéramos, pensó con una oleada de rabia impotente. Pero entonces, su mirada se posó en Elena, que, ajena a todo, observaba con una fascinación pura el pastel solitario que descansaba en la mesa de Ricardo. Un monumento a la soledad. Ricardo, con un gesto de impaciencia, sacó de su chaqueta una cartera de cuero negro. Un objeto que probablemente costaba más de lo que Sofía ganaba en un mes. Con dedos ágiles, extrajo varios billetes de 50 euros, un fajo de dinero que para Sofía representaba una fortuna inalcanzable, la diferencia entre dormir en la calle o bajo un techo. Los extendió hacia ella sin siquiera mirarla a los ojos, con el mismo gesto distante con el que uno podría alimentar a un animal callejero, un acto de caridad que era en sí mismo una afirmación de poder y distancia. «Tome esto y desaparezcan de mi vista», ordenó con una frialdad que cortaba el aire como un cuchillo de hielo. «Compre algo de comida caliente para la niña, y paguen una habitación por una noche, pero háganlo lejos, muy lejos de aquí». Cada una de sus palabras fue una bofetada invisible, un golpe a su dignidad. La caridad era su forma de control, una manera de reafirmar la barrera infranqueable entre su mundo de opulencia y el de ella, un mundo de pura supervivencia. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, calientes y furiosas, pero se negó a darle la satisfacción de llorar frente a él. Con un lento y digno movimiento de cabeza rechazó el dinero. «No he venido a pedir limosna, señor», respondió, y su voz, para su propia sorpresa, sonó firme y clara. «Solo buscaba un gesto de amabilidad, un minuto de calor para mi hija, eso es todo lo que pedía». Ricardo frunció el ceño, genuinamente desconcertado. No estaba acostumbrado a que rechazaran su dinero. El dinero era su solución para todo, el lenguaje universal que siempre entendía. La señora Vargas, mientras tanto, se acercaba con paso decidido, lista para intervenir y poner fin a esa escena inaceptable. En un instante de pura curiosidad infantil, un impulso que ninguna barrera social podía contener, Elena se soltó de la mano de su madre. Antes de que Sofía pudiera reaccionar o detenerla, la niña se acercó a la mesa de Ricardo, atraída como un imán por el magnífico pastel de cumpleaños que presidía la mesa. No dijo una palabra, no pidió nada, simplemente se quedó allí, de pie, con sus grandes y serios ojos fijos en la tarta, su pequeña nariz apenas asomando por encima del borde de la mesa. Ricardo la observó con una mezcla extraña de fastidio y una intriga que no pudo reprimir. La niña no parecía tenerle miedo. No veía la silla de ruedas, ni la inmensa fortuna que representaba, ni el poder que emanaba de cada uno de sus poros. Solo veía el pastel, un universo de chocolate y crema. Y entonces, su dedito índice se alzó con la determinación de un explorador, y señaló con una precisión asombrosa un detalle específico en la elaborada decoración de azúcar. «Mamá, mira», susurró con una voz llena de asombro, su aliento creando un pequeño vaho en el aire frío. Su atención estaba completamente cautivada por una pequeña y delicada flor de glaseado, una pieza de un azul pálido casi etéreo que adornaba uno de los lados de la tarta. Era un detalle mínimo en una creación extravagante, un punto de belleza frágil en un monumento a la soledad. Pero para Elena, en ese preciso momento, era el centro de todo el universo. Y su fascinación pura y genuina, sin ninguna agenda oculta, creó una pequeña grieta, casi imperceptible, en el grueso muro de hielo que rodeaba el corazón de Ricardo. «Es igual que la de mi vestido, mamá», dijo Elena de repente, girándose hacia Sofía con una sonrisa radiante que iluminó su carita pálida por el frío. Con su otra mano, señaló con orgullo un pequeño bordado descolorido por el tiempo y los lavados que llevaba en el pecho de su sencillo vestido. Era un diseño casi idéntico, una coincidencia tan improbable que parecía un acto de magia. Una pequeña figura azul, con 5 pétalos perfectamente definidos, cosida con un hilo que había perdido su brillo hacía mucho tiempo, pero no su forma. Sofía se quedó sin aliento, su mente luchando por procesar lo que veía. Era tan extraño, tan increíblemente significativo en su improbabilidad. Al oír las palabras de la niña, Ricardo bajó la vista instintivamente hacia el vestido y luego, lentamente, de nuevo hacia la decoración del pastel. Por un instante fugaz, su rostro perdió esa máscara de indiferencia calculada que siempre llevaba.
Una expresión de incredulidad absoluta, seguida por una ola de dolor profundo, de algo que se parecía mucho al reconocimiento, cruzó sus facciones como un relámpago en una noche oscura. Fue un destello, un momento de vulnerabilidad que duró apenas un segundo, pero Sofía lo vio. Vio cómo la mandíbula del hombre se tensaba hasta el límite, y cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar con una fuerza brutal el reposabrazos de su silla. Esa conexión es mi única oportunidad, pensó Sofía, con una oleada de esperanza tan intensa y repentina que casi la hizo tambalear. De repente, supo que algo mucho más profundo y complicado que una simple coincidencia acababa de ponerse en movimiento, y que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. No puede ser. Es completamente imposible, pensó Ricardo para sus adentros, mientras un torbellino de recuerdos que creía haber enterrado para siempre, amenazaba con derribar las defensas que había construido durante décadas. Ese adorno, ese diseño específico de 5 pétalos, no era una simple coincidencia, no podía serlo. Su mente, en contra de su voluntad, lo transportó a un jardín soleado de su infancia, un lugar que había borrado de su memoria. Escuchó risas que creía haber olvidado para siempre, risas cristalinas que flotaban en el aire cálido. Y luego, la melodía de una caja de música que no había escuchado en más de 30 años, una nana que le arañó el alma con su dulzura perdida. Le recordó a alguien a quien había desterrado de su memoria y de su vida, a alguien a quien se había obligado a olvidar para poder seguir adelante, para poder construir su imperio de acero y cristal, sobre los cimientos del dolor y la culpa. El pastel de cumpleaños, que hasta ese momento no era más que un ritual vacío y sin sentido, un recordatorio anual de su soledad, de repente se cargó de un significado tan pesado que se volvió insoportable. Sintió una punzada aguda y profunda en el pecho, el eco de una herida antigua que nunca había cicatrizado del todo. Miró a la niña, a Elena, y por primera vez no vio a la hija de una pedigüeña. Vio un par de ojos que le resultaban dolorosamente familiares, unos ojos que le devolvían la mirada desde el pasado. El mundo a su alrededor se desvaneció por completo. El ruido del tráfico, las conversaciones lejanas del café, todo desapareció, dejándolo solo con sus fantasmas. La señora Vargas llegó finalmente a la mesa, su presencia era una sombra fría y eficiente, que se interpuso entre Ricardo y el caos que representaban Sofía y Elena. Su rostro, como siempre, era una máscara de eficiencia profesional, sin una sola arruga que delatara una emoción. «Señor Durán, ¿desea que me encargue de esta situación?», preguntó, su voz era suave como la seda pero afilada como una navaja. La palabra «situación» estaba cargada de un desprecio apenas velado. Una forma de reducir a esas dos personas a un simple problema que debía ser resuelto. Para ella, Sofía y Elena eran un fallo en el sistema, una variable no controlada que debía ser eliminada con la máxima discreción y firmeza. Esperaba recibir la orden de siempre, sacarlas de allí, ofrecerles algo de dinero para que se fueran sin hacer ruido, llamar a seguridad si era necesario. Estaba preparada para cualquier escenario. Pero la orden no llegó. Ricardo seguía con la mirada perdida en algún punto del pasado, su mente a kilómetros de distancia, atrapado en el laberinto de sus propios recuerdos. Sofía, actuando por puro instinto maternal, se interpuso físicamente entre la asistente y su hija, un gesto protector tan antiguo como el tiempo. El silencio se estiró, volviéndose cada vez más pesado, más tenso. ¿Qué decidiría el hombre que lo tenía todo y no sentía nada? Pero lo que nadie, ni siquiera la propia señora Vargas, esperaba, estaba a punto de suceder. Sofía decidió arriesgarlo todo en una última carta desesperada. Sabía con una certeza que no podía explicar, que la conexión que había presenciado entre Ricardo y el adorno era real, una llave a una puerta que no sabía que existía. «Mi hija no se encuentra bien», dijo, su voz dirigida directamente a Ricardo, pero lo suficientemente alta para que la asistente la escuchara con claridad. «Tiene un poco de fiebre. Por favor, solo déjenos sentarnos 5 minutos, solo hasta que pare de llover. En cuanto amaine nos iremos. No volverá a vernos nunca más, se lo prometo». La mención de la fiebre no era una mentira calculada para generar lástima. La niña llevaba todo el día con las mejillas sonrosadas de una forma preocupante, y un cansancio que no era normal en ella.
Era una verdad dolorosa que Sofía, en su desesperación, usó como un escudo, una apelación directa a la compasión que creía haber vislumbrado en los ojos del magnate. Ricardo pareció volver en sí, sacudido por sus palabras como si lo hubieran llamado desde muy lejos. Parpadeó varias veces, como si despertara de un trance profundo. Su mirada se posó en Sofía, luego en Elena, que se había acurrucado de nuevo junto al abrigo de su madre buscando calor, y finalmente en la señora Vargas, que esperaba impaciente una orden. El conflicto interno era visible en su rostro, una batalla silenciosa entre la razón fría y una emoción desconocida que pugnaba por salir. Algo estaba a punto de romperse. «Que se queden», dijo Ricardo finalmente, su voz apenas un susurro ronco pero con el peso de una orden irrevocable. «Tráigales algo caliente de beber. Y tráigalo ahora». La señora Vargas se quedó completamente paralizada por la sorpresa, su compostura profesional hecha añicos en un instante. En todos los años que llevaba trabajando para él, nunca, jamás, lo había visto desviarse de su estricto protocolo de aislamiento autoimpuesto. Nunca había mostrado el más mínimo interés por los problemas de los demás, a los que consideraba meras distracciones. Su mandíbula se tensó, una muestra visible de su profunda desaprobación y desconcierto, pero asintió con una inclinación de cabeza casi imperceptible. Su entrenamiento pudo más que su sorpresa. «Como ordene, señor Durán», respondió, y en su tono había una nota de advertencia, una promesa de que esta extraña situación no quedaría así. Se dio la vuelta y se dirigió al interior del café con la espalda tan rígida que parecía a punto de quebrarse. De indignación, Sofía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo en sus pulmones, un suspiro tembloroso de puro alivio. Un alivio inmenso la inundó, pero fue un alivio teñido de una nueva aprensión. Había ganado una pequeña batalla, pero sentía que acababa de entrar en un territorio completamente desconocido, y posiblemente, muy peligroso. Con cuidado, guió a Elena hacia la silla vacía junto a la mesa, un gesto que se sintió como un hito monumental. «¿Es tu cumpleaños?», preguntó Elena de repente, su vocecita clara e inocente rompiendo la tensión que se había instalado en la mesa. Señaló el pastel con el dedo, una pregunta directa y sin ninguna malicia, una simple observación. Ricardo la miró, sorprendido de nuevo por su audacia infantil. Hacía años que nadie le preguntaba algo tan personal de una manera tan simple y directa. Su cumpleaños era una fecha que prefería ignorar activamente, un recordatorio anual de todo lo que había perdido, de la persona que solía ser. «Sí», respondió escuetamente, su voz aún sonaba áspera y poco acostumbrada a la conversación. Elena sonrió, una sonrisa pura y sin artificios que lo desarmó por completo. «Felicidades», dijo con un entusiasmo genuino. «Mi cumpleaños es en verano, mamá dice que haremos una fiesta muy grande en el parque con globos». La inocencia de su comentario, lleno de una esperanza que la realidad de su vida desmentía, fue conmovedora. Sofía sintió una punzada de dolor y vergüenza al oírla. Sabía que no podía prometerle a Elena ni siquiera un simple bocadillo para celebrar. «Elena, no molestes al señor», le susurró a su hija, avergonzada por la situación. Pero Ricardo, para su sorpresa, levantó una mano para detenerla. «No importa», dijo. Y por primera vez, desde que se habían acercado, una emoción distinta a la frialdad o la sorpresa asomó a sus ojos. Era una sombra de profunda melancolía, una nostalgia tan honda que lo hizo parecer vulnerable por un instante. La señora Vargas regresó a la mesa portando una bandeja de plata reluciente. Con una eficiencia robótica, sin dirigirles la palabra ni una sola mirada, colocó una taza humeante de chocolate caliente frente a Elena y una taza de té para Sofía. Lo hizo con gestos precisos y fríos, evitando cualquier tipo de contacto visual, como si estuviera sirviendo a fantasmas. Su desaprobación era tan densa y palpable que se podía sentir en el aire, una nube de resentimiento. Para ella servir a esas intrusas, a esas advenedizas, era una humillación personal, una traición a la confianza que el señor Durán había depositado en ella. «Gracias», murmuró Sofía, tomando la taza entre sus manos heladas. El calor que emanaba del recipiente se sintió como un pequeño milagro, un ancla de normalidad en medio de la locura. Elena, sin dudarlo, tomó un sorbo de su chocolate, y sus ojos se cerraron de puro placer. «Está delicioso, mamá», susurró con la boca manchada, una sonrisa feliz en su rostro.
Ricardo observaba la escena en un silencio absoluto. Veía el agradecimiento genuino y sin adornos en el rostro de Sofía y la alegría pura e incontenible en el de Elena. Era un cuadro de una humanidad tan sencilla y tan ajena a su propia existencia que lo descolocó por completo. Su mundo estaba hecho de contratos, cifras y estrategias. La gratitud era un concepto abstracto que había olvidado hacía mucho tiempo. ¿Por qué me afecta tanto esto?, se preguntó a sí mismo, sintiendo cómo una nueva fisura se abría en su arma, dura de indiferencia. Sofía bebía su té a pequeños sorbos, intentando alargar el momento lo máximo posible, consciente de que cada segundo que pasaba en esa terraza era un segundo menos en la calle, a merced de la incertidumbre y el frío. Miraba de reojo a Ricardo, intentando descifrar al hombre detrás de la máscara. Él parecía haberse encerrado de nuevo en su coraza de silencio. Su mirada estaba fija en el ir y venir de la gente en la acera, pero era evidente que su mente estaba en otra parte, perdida en los laberintos de su pasado. Sofía se preguntaba una y otra vez, ¿qué habría desencadenado su extraña y violenta reacción ante el simple adorno del pastel? ¿Era realmente solo una coincidencia o había algo más profundo, algo que ella no podía ver? Sentía que estaba al borde de un descubrimiento importante, pero no se atrevía a presionar, a hacer la pregunta incorrecta. Sabía que un movimiento en falso y todo podría terminar en un instante. La señora Vargas permanecía de pie a una distancia prudencial, vigilándolos como un halcón a su presa. Su presencia era un recordatorio constante de que eran intrusas en un mundo que no les pertenecía. Sofía sabía que tenía que ser inteligente, tenía que encontrar la manera de convertir esa pequeña concesión, ese gesto de piedad, en una oportunidad real. Su instinto le decía que la clave de todo estaba en el pasado de aquel hombre solitario. ¿No vas a comer tu pastel?, preguntó Elena con una lógica infantil tan impecable que resultaba irrefutable. Para ella, la ecuación era simple. Si es tu cumpleaños, comes pastel. Ricardo pareció sorprendido por la pregunta, como si nadie se hubiera atrevido a hacérsela en años. La verdad era que nunca comía el pastel. Cada año, su asistente le encargaba uno idéntico, siguiendo una vieja y dolorosa tradición. Se lo ponían delante, él lo miraba fijamente durante una hora, perdido en sus pensamientos, y luego se lo llevaban intacto. Era un ritual absurdo, un monumento a la soledad, un acto de autocastigo. No tengo hambre, respondió mecánicamente, la misma respuesta que daba cada año. Elena inclinó la cabeza, confundida. ¿No te gusta el dulce? A mí me encanta. Es lo mejor que hay en todo el mundo. La simplicidad aplastante de la niña era un arma poderosa que estaba desmantelando, pieza por pieza, las complejas y sofisticadas defensas de Ricardo. Él no sabía cómo responder a esa sinceridad sin filtros. Estaba acostumbrado a las conversaciones calculadas, a las agendas ocultas, a las palabras con doble sentido. Pero Elena no quería nada. Solo compartía una verdad universal. El pastel es delicioso. Quizá podrías compartirlo tú conmigo, dijo Elena con una timidez repentina, como si acabara de darse cuenta de la audacia de su propia sugerencia, sus mejillas sonrojándose ligeramente. La propuesta de la niña quedó suspendida en el aire, cargada de una inocencia tan pura que resultaba casi dolorosa. Compartir. Era una palabra que Ricardo había eliminado de su vocabulario hacía décadas, una acción que consideraba una debilidad, una exposición innecesaria. La idea de cortar un trozo de su pastel de cumpleaños, ese símbolo sagrado de su aislamiento autoimpuesto, y dárselo a esa niña desconocida que había aparecido de la nada, era a la vez ridícula y extrañamente tentadora. Sería romper una regla no escrita, un pacto silencioso que había hecho consigo mismo años atrás para protegerse del dolor. No debería ni considerarlo, pensó, su lado racional y calculador gritándole que era una locura, un error estratégico. Pero la imagen de la figura en el vestido de la niña seguía grabada a fuego en su retina, una imagen que, por más que lo intentaba, no podía borrar. Era como una llave que había abierto una puerta en su mente, una puerta que él creía haber sellado y tapiado para siempre. Sofía contuvo la respiración, observando la escena con el corazón en un puño,
sintiendo que todo su futuro dependía de ese pequeño gesto. Vio la lucha interna reflejada en el rostro de Ricardo y rezó en silencio a un Dios en el que ya no creía. Un trozo de pastel. En ese momento, lo significaba todo. ¿Se aferraría a su soledad como a un salvavidas, o se atrevería a dar un pequeño paso hacia la luz? Señora Vargas, llamó Ricardo, y su voz, para sorpresa de todos, sonó extrañamente resonante, con una autoridad renovada. La asistente se acercó de inmediato, su rostro una pregunta sin formular, su cuerpo tenso y preparado para cualquier orden. ¿Sí, señor Durán? Ricardo hizo un gesto seco hacia el pastel. Traiga un plato y un tenedor para la niña, y que sea rápido. La señora Vargas se quedó inmóvil por un segundo, su compostura de acero rota por una pura y absoluta estupefacción. Había oído bien. El hombre que ni siquiera permitía que le tocaran sus cosas personales, iba a compartir su pastel sagrado con una extraña de la calle. Era algo impensable, una ruptura total del protocolo, una anomalía en el universo perfectamente ordenado que ella había creado para él. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el interior del café. Sus pasos eran rígidos y mecánicos, como los de un autómata al que le han dado una orden que no puede procesar. Sofía sintió que un nudo de angustia que llevaba días oprimiéndole la garganta se deshacía por fin. No era solo un trozo de pastel, era una aceptación. Era una señal de que tal vez, solo tal vez, había encontrado a una persona detrás del monstruo, a un hombre detrás del magnate. Elena, al comprender lo que sucedía, aplaudió en voz baja, sus ojos brillando de pura emoción. Era un pequeño milagro en una tarde gris y desesperada, una luz de esperanza. Elena tomó el tenedor con sus manitas, y probó el pastel con una delicadeza casi reverencial, como si estuviera participando en un ritual sagrado. Sus ojos se rieron como platos, llenos de asombro y placer. «Es el mejor pastel de todo el universo», exclamó con la boca llena de chocolate y crema, una afirmación rotunda e innegociable. Ricardo, muy a su pesar, sintió que una pequeña sonrisa, casi imperceptible pero real, tiraba de la comisura de sus labios. Hacía años, quizás décadas, que no sonreía de verdad, con una sonrisa que no fuera una máscara social. La alegría sin filtros de la niña era contagiosa, un antídoto inesperado contra el cinismo que lo consumía desde hacía tanto tiempo. Vio a Sofía, que observaba a su hija con una expresión de amor infinito y una ternura que lo conmovió, y sintió algo parecido a la envidia. Ella no tenía nada material, sus ropas estaban gastadas, su rostro marcado por la preocupación, pero tenía ese vínculo puro e inquebrantable que él había perdido hacía mucho. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que su inmensa fortuna era en realidad una jaula de oro que él mismo había construido, barrotes de lujo que lo aislaban del mundo. Y de repente, sintió un deseo abrumador y primario de escapar de esa jaula. «Tengo que saber más», pensó con una urgencia que lo sorprendió. «Tengo que entender por qué esa decoración, por qué esta niña, por qué me hacen sentir de esta manera». La curiosidad, una emoción que creía muerta en él, acababa de despertar de su largo letargo. Sofía sabía que el tiempo se agotaba, que ese pequeño interludio de paz no podía durar para siempre. La lluvia empezaba a amainar y pronto no tendrían excusa para quedarse. Tenía que actuar. «Señor Durán», comenzó, eligiendo sus palabras con el cuidado de un experto en desactivar bombas. «No sé cómo agradecerle su amabilidad. Para nosotras, este momento, este simple gesto, significa el mundo». Ricardo la miró, y sus ojos, por primera vez, eran más inquisitivos que fríos, más curiosos que hostiles. «¿Cómo se llaman?», preguntó. Era la primera muestra de interés genuino en ellas como personas, no como un problema. «Yo soy Sofía, y ella es Elena», respondió ella, sintiendo que su corazón latía con una fuerza desbocada. Estaba cruzando un umbral invisible. El anonimato se había roto. Ahora eran personas, con nombres, con una identidad. Ricardo repitió el nombre en voz baja, casi para sí mismo, como si lo saboreara. Elena. El nombre pareció resonar con algo profundo en su interior. ALG. Oh doloroso. Sofía notó como una nueva sombra de dolor cruzaba su mirada, un eco de la que había visto antes. Era evidente que no solo la figura del pastel, sino también el nombre de su hija,
tenía un significado especial y trágico para él. Qué tragedia inconfesable escondía aquel hombre tras su fachada inaccesible y su fortuna sin límites. Mientras Elena terminaba hasta la última miga de su trozo de pastel, Sofía reunió todo el coraje que le quedaba en el cuerpo. Sabía que era ahora o nunca. «Señor Durán, sé que esto es un atrevimiento increíble», dijo, su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por controlarla. «Pero estamos en una situación completamente desesperada. Nos van a desalojar de nuestro apartamento mañana. No tenemos absolutamente a dónde ir». Puso todas sus cartas sobre la mesa, su vulnerabilidad expuesta era su única arma, su única defensa. De repente, mientras hablaba, la atención de Ricardo se desvió bruscamente hacia la mano de Sofía, que descansaba sobre la mesa. Vio que llevaba un anillo muy sencillo, casi infantil, no era una alianza de boda, parecía mucho más antiguo. Era de plata deslustrada por el paso del tiempo y tenía un pequeño grabado apenas visible. «¿De dónde ha sacado ese anillo?», preguntó bruscamente. Su tono ya no era curioso, sino casi una acusación. Sofía se sorprendió por el cambio repentino. Miró su propio anillo, una pieza que llevaba desde que tenía memoria, parte de ella misma. «Era de mi madre», respondió, confundida. «Es lo único que me queda de ella. Murió cuando yo era muy pequeña». Ricardo se inclinó hacia adelante con una intensidad que la asustó. «Déjeme verlo», ordenó. Con manos temblorosas, Sofía se lo quitó y se lo entregó. Él lo examinó bajo la luz tenue de la tarde. Eran dos letras entrelazadas, gastadas pero legibles. Una L y una D. «¿Quién era tu madre?», preguntó Ricardo. Su voz era un hilo, apenas un susurro, pero cargada de una emoción tan intensa que Sofía no pudo identificarla. Era una mezcla de pánico, esperanza, dolor, todo a la vez, una tormenta en una sola pregunta. Sofía tragó saliva, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Por qué ese interés repentino y desesperado en su madre, un fantasma en su propia vida? Su nombre era Laura. «Laura Pérez», dijo, aunque una parte de ella siempre había sabido que ese no era el nombre completo, que siempre había habido un secreto, una pieza faltante en la historia que sus abuelos le contaron. Ricardo cerró los ojos con fuerza, como si acabara de recibir un golpe físico en el estómago. Laura. Su hermana, su única hermana, se llamaba Laura. Y el anillo. Era el anillo que su padre le había regalado a Laura por su 15º cumpleaños. Lo reconocería en cualquier parte del mundo. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su mente a una velocidad vertiginosa, formando una imagen monstruosa, increíble que lo dejó sin aire. La niña, Elena. El adorno de la tarta. El anillo. No eran coincidencias. Eran fantasmas de un pasado que había vuelto para reclamar lo suyo, para ajustar cuentas. ¿Es posible que no muriera en el accidente?, pensó con el corazón desbocado martillando en su pecho. ¿Es posible que esta mujer sea mi sobrina? Algo se rompió dentro de él en ese instante, definitiva e irrevocablemente. La señora Vargas, al ver la expresión de shock absoluto, en el rostro de su jefe, supo que algo terrible, algo que se escapaba a su control, estaba sucediendo. Se acercó a la mesa con la rapidez de un depredador. «Señor Durán, ¿se encuentra bien?», preguntó, y su preocupación, por primera vez en mucho tiempo, era genuina. Lo veía completamente desarmado, vulnerable, y esa visión la aterró más que cualquier otra cosa. Él no le respondió. Siguió mirando a Sofía con una intensidad que la asustaba, como si intentara ver a través de ella, como si buscara un fantasma. Le devolvió el anillo, y sus dedos rozaron los de ella por un instante. Sofía sintió un temblor recorrerle el brazo, una corriente de energía inexplicable. «Necesito que vengan conmigo», dijo Ricardo, y ya no era una petición. Era una orden, pero una orden teñida de una desesperación palpable, de una urgencia que lo consumía todo. «Tenemos que hablar. Ahora». Sofía miró a Elena, que había terminado su pastel, y ahora la miraba con ojos somnolientos, ajena a la tormenta que se había desatado. Luego miró a Ricardo, su rostro una pregunta silenciosa. «¿A dónde?». «A mi casa», respondió él a la pregunta no formulada, la palabra casa, sonando extraña en sus labios. «Prepara el coche, Vargas, nos vamos ahora mismo». La asistente, completamente derrotada y superada por los acontecimientos, asintió y se retiró para cumplir la orden.
Sofía se levantó, ayudó a Elena a bajar de la silla y siguió al hombre hacia un coche negro y reluciente que acababa de detenerse junto a la acera, sintiendo que estaba entrando en la boca del lobo. El viaje en el coche de lujo fue un suplicio de silencio denso y pesado. Sofía sostenía la mano de Elena entre las suyas, sintiendo el pulso acelerado de su propia ansiedad, que amenazaba con ahogarla. La niña, por su parte ajena a la tensión, miraba por la ventanilla con un asombro infantil, observando cómo las luces de la ciudad se convertían en borrones de colores a medida que ganaban velocidad. Ricardo no dijo una sola palabra durante todo el trayecto, su mirada fija al frente, pero la tensión en su mandíbula era casi insoportable, un músculo contraído que delataba la tormenta que se libraba en su interior. Este hombre es una fortaleza inexpugnable, pensó Sofía, y yo acabo de intentar derribar sus murallas con una simple historia. La señora Vargas conducía con una eficiencia helada, y de vez en cuando, sus ojos se encontraban con los de Sofía en el espejo retrovisor. En ellos no había más que un desprecio gélido, una advertencia silenciosa. El vehículo finalmente se deslizó a través de unas imponentes puertas de hierro forjado, y avanzó por un camino de grava que crujía bajo las ruedas. La mansión apareció ante ellos como un gigante dormido. Una estructura moderna de piedra y cristal, que parecía más un museo de arte contemporáneo que un hogar. Era un monumento a la riqueza, sin duda, pero también a una soledad abrumadora y absoluta que se sentía incluso desde el exterior. La puerta principal, de una madera oscura y pesada, se abrió con un siseo casi inaudible, revelando un vestíbulo tan grande y vacío que sus pasos resonaron en el suelo de mármol blanco y negro. La decoración era exquisita pero completamente impersonal, cada objeto en su lugar preciso, creando una atmósfera de orden opresivo, de vida sin vivir. Elena soltó un pequeño "oh" de asombro, su vocecita resonando en el silencio. «Parece el castillo de un rey, mamá», susurró, aferrándose a la mano de Sofía. Ricardo maniobró su silla de ruedas por el vestíbulo con una agilidad sorprendente, el motor eléctrico apenas un zumbido. «Vargas, llévelas al ala de invitados. Asegúrese de que tengan todo lo que necesiten», ordenó, sin siquiera mirarlas, su voz retumbando en el silencio como la de un juez dictando sentencia. La asistente asintió con una rigidez que delataba su resentimiento. «Por supuesto, señor Durán». «Por aquí, por favor», dijo, dirigiéndose a Sofía con un tono que dejaba claro que las consideraba una carga, una molestia que debía soportar. «Esto no es un hogar», pensó Sofía sintiendo un escalofrío. «Es una jaula de oro». Pero antes de que pudiera seguir a la asistente, Ricardo se detuvo. «Espere», dijo, volviéndose por fin hacia Sofía, su mirada intensa. «Usted. Venga conmigo a mi despacho. Tenemos que hablar». El despacho de Ricardo era tan imponente como el resto de la casa. Una habitación diseñada para intimidar. Una pared entera era un ventanal que ofrecía una vista panorámica de Madrid, un recordatorio constante de su dominio sobre la ciudad que se extendía a sus pies. Las otras paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo, llenas de libros que parecían no haber sido tocados nunca. El aire olía a cuero viejo, a madera pulida y a poder. Ricardo se situó detrás de un enorme escritorio de caoba, un trono moderno desde el cual dirigía su vasto imperio, colocando una barrera física y simbólica entre él y ella. Sofía se quedó de pie en el centro de la habitación, sintiéndose pequeña e insignificante, como una acusada en un tribunal privado del que no podía escapar. Elena, por suerte, había sido llevada por Vargas a otra parte de la casa, un pequeño alivio en medio de la tensión. «Siéntese», dijo Ricardo, señalando una silla de cuero que parecía lo suficientemente grande como para tragársela. Ella obedeció en silencio, sus manos entrelazadas sobre su regazo para ocultar un temblor que no podía controlar. Él la observó en silencio durante un largo minuto, escrutándola, analizándola. «Hábleme de su madre», dijo finalmente, su voz era baja y controlada. «Cuéntemelo todo, cada detalle. No importa lo insignificante que le parezca, quiero saberlo todo». Sofía sintió que se le secaba la boca. Se enfrentaba a la pregunta que llevaba toda su vida evitando, la pregunta que abría una caja de Pandora llena de dolor y misterio. ¿Qué podía contarle a este hombre poderoso y herido,
Sus recuerdos eran fragmentos, historias medias contadas por sus abuelos. Un rompecabezas al que siempre le habían faltado las piezas más importantes. Tengo que elegir mis palabras con mucho cuidado, pensó, sintiendo el peso de la mirada de Ricardo como si fuera un objeto físico. El futuro de Elena, nuestro futuro, depende de lo que diga en los próximos minutos. No puedo permitirme cometer un solo error. La presión era inmensa, casi insoportable. Miró sus propias manos, desgastadas por el trabajo y la preocupación, y luego las de él, que descansaban sobre la caoba pulida, unas manos que nunca habían conocido otra cosa que el poder y el control. Eran de mundos completamente diferentes, y ella estaba allí, en el corazón de su mundo, desarmada, con la única munición de una verdad que sonaba a fantasía, a un cuento increíble. Respiró hondo, intentando encontrar el coraje en algún rincón de su alma. La cara sonriente de su hija apareció en su mente, dándole la fuerza que necesitaba. Por Elena, podía enfrentarse a cualquier cosa, incluso a este hombre. Levantó la barbilla encontrando su mirada por primera vez. Estaba lista. No recuerdo mucho de ella, señor Durán. Comenzó Sofía. Las palabras parecieron raspar su garganta al salir. Se sentía completamente expuesta bajo su mirada penetrante, como si pudiera leerle el alma. Me criaron mis abuelos maternos. Vivíamos en un pueblo pequeño de Andalucía. Un lugar donde los secretos se guardan bajo llave y se transmiten en susurros. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Ellos siempre me contaron que mi madre, Laura, falleció en un trágico accidente de coche poco después de que yo naciera. Siempre lo decían con una tristeza tan profunda y real que nunca me atreví a preguntar más, a hurgar en la herida. Mientras hablaba, sus ojos se desviaron casi inconscientemente hacia el enorme escritorio de Ricardo. Allí, en un elegante marco de plata, había una fotografía antigua, en blanco y negro. Mostraba a un Ricardo mucho más joven, de pie y sonriendo abiertamente, con el brazo alrededor de una chica que reía a carcajadas, su rostro lleno de vida. La chica tenía el mismo cabello ondulado y los mismos ojos que Sofía. El corazón de Sofía dio un vuelco doloroso. Era como mirarse en un espejo a través del tiempo. ¿Y mi padre? Continuó, su voz apenas un susurro. Él era el verdadero fantasma de mi infancia. Su nombre nunca se pronunciaba. Hay cosas que es mejor no remover, me decía siempre mi abuela. Ricardo siguió su mirada hasta la fotografía, y su rostro se ensombreció al instante. Continúe. Ordenó, su voz era un hilo. Ricardo se recostó en su silla, el cuero crujió bajo su peso, un sonido que rompió el tenso silencio. Sus dedos tamborilearon sobre la superficie pulida del escritorio. Un ritmo nervioso que traicionaba la calma aparente que intentaba proyectar. La mención de que a su madre le gustaba dibujar la había conectado con algo que él recordaba vívidamente, un recuerdo que dolía. Le encantaban los jardines, murmuró, más para sí mismo que para Sofía, su voz teñida de una nostalgia amarga. Luego, su mirada se endureció de nuevo, y la sospecha, su vieja compañera, regresó a sus ojos como una nube de tormenta. ¿Y cómo es que acaba usted en Madrid precisamente en la puerta de ese café, justo en el día de mi cumpleaños, con una historia tan conveniente? Preguntó. Cada palabra goteaba un cinismo afilado, una acusación velada. Sofía sintió la acusación como una bofetada en pleno rostro. No es una historia conveniente, señor Durán, es mi vida, respondió, su voz ganando una fuerza inesperada, alimentada por la indignación. Perdí mi trabajo hace 2 meses, agoté mis ahorros intentando sobrevivir. Mi casera me dio un ultimátum. Vine a este café porque era el único lugar cálido que vi, un refugio. No tenía ni la más remota idea de quién era usted. Si cree que he orquestado todo esto, que soy una especie de actriz, se equivoca por completo. Su sinceridad era palpable, cruda, pero Ricardo había pasado décadas construyendo muros alrededor de su corazón, y no se derribaban tan fácilmente. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo la miraba con una mezcla imposible de anhelo y desconfianza. Quería creerla, una parte de él, la parte que aún recordaba a su hermana Laura con un amor puro, anhelaba desesperadamente que la historia fuera cierta. Pero el magnate cínico, el hombre que había sido traicionado y utilizado tantas veces en su vida, le gritaba desde dentro que era una trampa, una estafa perfectamente diseñada para explotar su única debilidad.
Sofía por su parte se mantuvo firme, su espalda recta, su mirada directa. No tenía nada que ocultar. Su desesperación era real. Su historia era la verdad, por increíble que pareciera. Le he dicho todo lo que sé, todo lo que soy, dijo finalmente. Su voz era un eco en el silencio opresivo del despacho. Si no me cree, no hay nada más que yo pueda hacer. Le agradezco sinceramente que nos haya sacado del frío. Pero si solo nos ha traído hasta aquí para interrogarnos y humillarnos, preferimos volver a la calle. Al menos allí la hostilidad es honesta, no se disfraza de hospitalidad. La audacia de sus palabras sorprendió a Ricardo. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba de esa manera. Vio en ella una chispa de orgullo indomable, la misma terquedad que recordaba en Laura. Y esa visión, por un breve y deslumbrante instante, lo desarmó por completo, dejando al descubierto al hombre herido que se escondía debajo del monstruo. Señora, le ruego que no use a su hija para manipular, R.M.E. La frase salió de la boca de Ricardo, fría y afilada como un bisturí. Fue un golpe bajo, una humillación íntima y brutal, diseñada para desequilibrarla, para ponerla a prueba. Sofía sintió como si todo el aire le faltara de repente, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las lágrimas picaron en sus ojos, calientes y furiosas, pero se negó a darle la satisfacción de verla llorar. Se levantó de la silla de un solo movimiento. Su cuerpo temblaba de una indignación pura y volcánica. ¿Usar a mi hija?, repitió. Su voz era un siseo furioso, lleno de un desprecio que igualaba al de él. Mi hija es lo único que me importa en este mundo. Es mi sol, mi luna, mi todo. Jamás me oye, jamás la usaría para nada. Puede pensar lo que quiera de mí. Puede llamarme mentirosa, oportunista, lo que le plazca. Pero no se atreva nunca a insinuar que soy una mala madre. Esa es una línea que no le permitiré cruzar bajo ninguna circunstancia. La fuerza volcánica de su respuesta santa, la furia justa que emanaba de ella, dejó a Ricardo sin palabras. Esperaba lágrimas, súplicas, una negación débil. No esperaba esa furia de leona defendiendo a su cachorro. Y por un instante, sintió una punzada de admiración, o quizás, de profunda vergüenza. He ido demasiado lejos, pensó, dándose cuenta de su error. Se quedarán aquí esta noche, dijo Ricardo, cambiando de táctica abruptamente. Su tono ya no era acusador, sino fríamente transaccional, el de un hombre de negocios cerrando un trato. Mañana por la mañana, uno de mis abogados se pondrá en contacto con usted. Haremos una prueba de ADN. Será rápida y completamente discreta. Si dice la verdad, si realmente es la hija de mi hermana, no le faltará absolutamente nada. Ni a usted ni a su hija. Tendrán todo lo que necesiten por el resto de sus vidas. Pero si miente, si todo esto es un engaño, le aseguro que se arrepentirá profundamente de haberse cruzado en mi camino. La oferta era a la vez una promesa de un paraíso y una amenaza de un infierno. No era un gesto de hospitalidad sino un contrato, una apuesta. Sofía se sintió atrapada, sin salida. No podía negarse. Una prueba de ADN era la única manera de resolver esa locura, de demostrar la verdad. Pero la idea de someter su vida, su identidad, a ese escrutinio frío y científico la aterraba. De acuerdo. Aceptó, su voz apenas audible, un susurro de resignación. Haremos la prueba. Ricardo asintió secamente, su rostro de nuevo una máscara impenetrable. Vargas le mostrará su habitación, dijo, dándose la vuelta para mirar de nuevo por la ventana a las luces de la ciudad. La audiencia había terminado. ¿Y si no es mi sobrina?, pensó Ricardo para sus adentros mientras observaba la ciudad que yacía a sus pies, un tablero de ajedrez que él controlaba. Entonces es la estafadora más brillante que he conocido en toda mi vida. Ha sabido tocar cada tecla correcta, cada recuerdo doloroso, cada debilidad. Pero otra voz, una voz más pequeña y esperanzada que llevaba mucho tiempo silenciada, le susurraba al oído. ¿Y si dice la verdad? ¿Y si esa niña Elena lleva la sangre de mi hermana? No le debo a Laura, al recuerdo de Laura al menos, la oportunidad de saberlo. Se sentía dividido en dos, una guerra civil en su propia alma. La prueba de ADN era una solución lógica, la única que su mente empresarial, entrenada para lidiar con hechos y cifras, podía aceptar.
pero su corazón, un órgano que creía atrofiado, latía con una extraña mezcla de pánico y una esperanza que no se atrevía a nombrar. La llegada de esa mujer y esa niña había perturbado la paz de su mausoleo, había abierto ventanas que llevaban décadas cerradas y selladas. Se pasó una mano por el rostro sintiéndose más cansado de lo que había estado en años. La noche, lo sabía, iba a ser muy larga. Por primera vez en muchos años, el hombre que lo controlaba todo, sentía que había perdido por completo el control. La incertidumbre era un veneno que ya empezaba a correr por sus venas. La señora Vargas las guió por un pasillo largo y silencioso, sus tacones resonando en el suelo de mármol como el tic-tac de un reloj ominoso. Se detuvo ante una puerta de madera maciza, oscura y pesada. «Esta será su habitación», anunció con una frialdad que helaba la sangre, su tono desprovisto de cualquier hospitalidad. «Tienen un baño privado y un intercomunicador por si necesitan algo. El desayuno se sirve a las 8 en punto en el comedor pequeño. No deben deambular por la casa». La última frase fue una orden clara, no una sugerencia. Eran prisioneras en esa jaula dorada, confinadas a su celda de lujo. La habitación era más grande que todo el antiguo apartamento de Sofía. Tenía una cama enorme con un dosel, muebles antiguos que parecían de un museo y unas cortinas de terciopelo pesado. Elena, que ya estaba medio dormida, se acurrucó en la cama y se quedó dormida al instante, agotada por las emociones del día. Sofía, sin embargo, no podía descansar. Se sentía observada, juzgada, completamente fuera de lugar. Caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín oscuro, una masa de sombras. La soledad de la casa era abrumadora, un reflejo perfecto de la soledad del hombre que vivía en ella. ¿Cómo puede alguien vivir rodeado de tanto lujo y estar tan vacío por dentro?, se preguntó, sintiendo una extraña compasión por su captor. Se preguntó qué tragedia había convertido al joven sonriente de la foto en el hombre amargado y solitario que acababa de conocer. Horas más tarde, el insomnio se apoderó de Sofía, la mente le daba vueltas, incapaz de encontrar un momento de paz. Se levantó con sumo cuidado para no despertar a él, Ena, y desobedeciendo la orden directa de Vargas, salió al pasillo oscuro. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba escapar de las 4 paredes de su lujosa prisión. Caminó de puntillas por el corredor oscuro, guiada por un rayo de luz que se filtraba por debajo de una puerta al final del pasillo, la del despacho de Ricardo. Una melodía suave y melancólica flotaba en el aire, una nana tocada por una caja de música que le arañó el alma con una familiaridad inquietante. La curiosidad pudo más que la prudencia. Se acercó a la puerta, que estaba ligeramente entornada, y miró por la rendija, conteniendo la respiración. Vio a Ricardo sentado frente a su escritorio, pero ya no era el magnate poderoso. Sostenía en sus manos una pequeña caja de música de madera desgastada, y la escuchaba con una expresión de infinita tristeza, sus defensas completamente caídas. La melodía le resultó extrañamente familiar a Sofía, como un eco de un sueño olvidado de su infancia. Y en ese momento, vio la profunda vulnerabilidad que se escondía detrás del monstruo, el dolor que lo alimentaba. Esa canción. ¿Por qué la conozco?, se preguntó a sí misma, sintiendo que acababa de encontrar otra pieza crucial del rompecabezas de su vida. Sofía regresó a su habitación sintiéndose aún más confundida que antes. La imagen de aquel hombre poderoso, quebrado por la simple melodía de una caja de música, no encajaba en absoluto con la imagen del tirano calculador que había conocido en el despacho. Se sentó al borde de la cama, la oscuridad de la habitación la envolvía. La nana seguía resonando en su cabeza, una y otra vez. Cerró los ojos con fuerza e intentó buscar en los rincones más profundos de su memoria, en los recuerdos de su infancia. Vio destellos de imágenes, el olor a tierra mojada después de la lluvia en el patio de sus abuelos, las manos de su abuela pelando patatas con un cuchillo pequeño, su voz tarareando una melodía suave mientras lo hacía para calmarla. Era esa. Era la misma canción nota por nota. Era la canción de tu mamá, le había dicho su abuela una vez, cuando ella le preguntó. ¿Cómo es posible?, pensó Sofía, con el corazón latiéndole deprisa, una mezcla de miedo y emoción recorriéndola. Si mi madre murió cuando yo era un bebé, ¿cómo podía mi abuela conocer una canción que sale de la caja de música personal de este hombre? La coincidencia era demasiado grande para ser una coincidencia.
La caja de música no era solo un objeto, era un puente, una conexión tangible con el pasado que le habían negado, con la madre que nunca conoció. Y ahora más que nunca estaba decidida a cruzar ese puente, costara lo que costara. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión era aún más tensa, el aire cargado de palabras no dichas. Sofía y Elena desayunaron solas en un comedor pequeño y sombrío, servidas por una empleada del hogar que no les dirigió la palabra ni una sola vez, actuando como si fueran invisibles. Ricardo no apareció. La señora Vargas, sin embargo, hizo acto de presencia, su figura recortándose en el umbral de la puerta. El señor Durán ha contratado a un equipo de los mejores investigadores privados del país, informó a Sofía. Su voz era un témpano de hielo, sus palabras una amenaza velada. Revisarán cada aspecto de su vida, su trabajo, sus amistades, su pasado. Cualquier mentira, por pequeña que sea, saldrá a la luz. La amenaza era clara como el agua. Sofía sintió una ola de pánico, pero la reprimió con todas sus fuerzas. No tengo absolutamente nada que ocultar, respondió con una calma que no sentía en absoluto. La asistente esbozó una sonrisa fría y condescendiente. Eso ya lo veremos, dijo antes de retirarse, dejando a Sofía con un sabor amargo en la boca. Pasaron el resto del día confinadas en su habitación. Elena, aburrida, empezó a dibujar en el suelo con unos lápices que encontraron. Sofía sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Se sentía como un insecto bajo un microscopio, cada uno de sus movimientos analizado y juzgado. Sabía que Vargas estaba en su contra. La asistente veía en ella una amenaza existencial y haría cualquier cosa para eliminarla. Encuentren algo, siseó la señora Vargas en el teléfono, encerrada en la seguridad de su propia oficina, su voz un susurro venenoso, no me importa lo que sea. Una multa de aparcamiento sin pagar, una discusión con una vecina, una mentira en su currículum. Todos tenemos trapos sucios, quiero que me los traigan en una bandeja de plata. Al otro lado de la línea, el investigador privado asentía con profesionalismo. Entendido, señora Vargas, lo encontraremos. Ella colgó el teléfono, su respiración agitada por la furia. No lo hacía por maldad, se decía a sí misma para tranquilizar su conciencia, lo hacía para proteger al señor Durán. Lo había visto vulnerable, expuesto, y eso era algo que no podía permitir. Es una cazafortunas de manual, pensó con una convicción férrea. Lo seducirá con su historia de telenovela, y los dibujos de su hija, y luego lo destruirá, lo dejará en la ruina. Yo soy la única que realmente se preocupa por él, la única que lo entiende. Se levantó, y miró por la ventana hacia el jardín perfectamente cuidado. Su lealtad a Ricardo era absoluta, casi una obsesión. Había dedicado su vida a ser su sombra, su guardiana, su protectora. Y no iba a permitir que una advenediza con una historia conveniente derribara todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo. Esa mujer, Sofía, tenía que desaparecer. Y ella se aseguraría de que así fuera, por el propio bien de Ricardo. La guerra no se ganaría con una confrontación directa, sino con una estrategia de desgaste. Durante los días siguientes, la mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso, una guerra de nervios. Ricardo se mantenía distante, encerrado en su despacho, comunicándose solo a través de Vargas. Había ordenado la prueba de ADN, pero los resultados tardarían semanas de una incertidumbre insoportable. Mientras tanto, Sofía y Elena vivían en un limbo dorado, prisioneras en un palacio. Sofía, negándose a ser una víctima pasiva, intentó ser proactiva. Con la excusa de buscar algo para leer para Elena, le pidió a Vargas acceso a la biblioteca de la mansión. La asistente aceptó a regañadientes, su rostro una máscara de sospecha. Pero Sofía tenía un plan. Recordaba las palabras de sus abuelos. Su misterioso padre había trabajado para una gran empresa en Madrid antes de desaparecer. Pasó horas y horas en la biblioteca, hojeando viejos anuarios y registros de las empresas Durán, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Estaba a punto de rendirse cuando, en un anuario polvoriento y hacía más de 30 años, encontró una lista de empleados de bajo rango. Y allí estaba. Un nombre que le heló la sangre y le aceleró el pulso hasta el límite. Javier García,
Departamento de Logística. Era el nombre de su padre. El nombre que apenas se había atrevido a pronunciar en toda su vida. Estaba allí, impreso en blanco y negro. La conexión era real, innegable. Su padre había trabajado para la familia Durán. El descubrimiento la dejó sin aliento. Tuvo que apoyarse en la estantería para no caerse. La página del anuario temblaba en su mano como una hoja en el viento. Javier García. Empleado de logística. Empresas Durán. Las piezas del rompecabezas de su vida encajaban de repente con un chasquido doloroso y revelador. Sus abuelos no le habían mentido del todo. Solo habían ocultado una verdad demasiado grande y peligrosa para una niña. Su padre y su madre no solo se habían conocido, sino que lo habían hecho allí, dentro del imperio de la familia Durán. Probablemente había sido una relación prohibida entre la hermana del dueño, la heredera, y un simple empleado. ¿Fue por eso que lo ocultaron todo? ¿Fue por eso que la exiliaron?, pensó, un torbellino de preguntas asaltándola, cada una más dolorosa que la anterior. De repente, la historia del trágico accidente le pareció sospechosa, una cortina de humo para ocultar algo mucho más oscuro. El miedo se apoderó de ella por un instante. Estaba desenterrando secretos que gente muy poderosa había querido mantener enterrados para siempre. Con cuidado, asegurándose de que nadie la viera, usó su teléfono móvil y tomó una fotografía de la página. Era su prueba, su única prueba tangible. Salió de la biblioteca con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiéndose como una espía en territorio enemigo, sabiendo que acababa de encontrar el arma que necesitaba. La señora Vargas intensificó su guerra psicológica, decidida a quebrar el espíritu de Sofía. Sabía que no podía enfrentarse a las órdenes directas de Ricardo, pero podía minar su credibilidad, sembrar la duda en la mente del magnate. Un día, mientras Sofía revisaba unos papeles, Vargas pasó a su lado, y, accidentalmente, derramó una taza de té hirviendo sobre los pocos documentos que Sofía guardaba, incluyendo su certificado de nacimiento. «Oh Dios mío, qué torpe soy», exclamó con una frialdad en los ojos que desmentía por completo sus palabras. Luego, en sus informes diarios a Ricardo, le sugirió sutilmente que había visto a Sofía haciendo llamadas sospechosas a altas horas de la noche, insinuando que estaba intentando vender su historia a la prensa sensacionalista. «No es de fiar, señor Durán», le decía con su voz suave y venenosa. «Es astuta, muy astuta, sabe qué botones tocar para despertar su compasión por su hermana, pero es un peligro para usted y para el legado de su familia». Ricardo, atrapado entre una esperanza que no se atrevía a sentir y un miedo que lo paralizaba, se volvió más errático y distante. Un día era casi amable, preguntando por Elena. Al día siguiente era un témpano de hielo, ignorándolas por completo. Sofía sentía que estaba caminando sobre un campo de minas. Y cada paso que daba era una apuesta a vida o muerte. ¿Cuánto tiempo podría aguantar esa presión insoportable? Una tarde, Elena, cansada de estar encerrada en la habitación, se sentó en el suelo y se puso a dibujar con una concentración absoluta. Cuando terminó, se acercó a Sofía con una hoja de papel en la mano, sus ojos brillando de orgullo. «Es para el señor Ricardo», dijo. «Para que no esté tan triste todo el tiempo». Sofía miró el dibujo, y sintió que se le encogía el corazón. Elena se había dibujado a sí misma, a Sofía y a un Ricardo sonriente, de pie y no en su silla, todos cogidos de la mano bajo un sol radiante. Estaban en un jardín lleno de vegetación, y, en el centro, OCUPAND, o un lugar de honor, había una enorme y detallada flor azul, con 5 pétalos inconfundibles, exactamente igual que la que Sofía recordaba del pastel de cumpleaños. Era un gesto de una pureza abrumadora, un intento infantil y desesperado de arreglar el mundo roto de los adultos con un simple lápiz de color. «Es precioso, cariño», dijo Sofía abrazándola con fuerza. En ese preciso momento la puerta de la habitación se abrió y Ricardo entró sin avisar. Vio el dibujo en la mano de Elena. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz sonaba cansada. Elena, sin una pizca de miedo, se lo entregó. Ricardo tomó el dibujo, y al ver la figura azul, su rostro se contrajo en una mueca de dolor tan intensa y profunda que Sofía pensó que iba a derrumbarse allí mismo. Ricardo se quedó mirando el dibujo durante un tiempo que pareció eterno. El mundo a su alrededor dejó de existir. La imagen infantil, con sus trazos torpes pero llenos de intención,
Era más poderosa que cualquier prueba científica, más convincente que cualquier testimonio. La figura azul, dibujada con tanto esmero por la niña, era un símbolo que le atravesaba el alma como una daga. Le recordó un día de verano de hacía mucho tiempo, un recuerdo que había mantenido bajo llave en lo más profundo de su ser. Laura, su hermana, había pasado toda la tarde en el jardín enseñándole a dibujar esa forma específica, su favorita. «Mira, Ricardo», le había dicho con su risa contagiosa, una risa que él ya casi no recordaba, 5 pétalos, como los 5 dedos de una mano que te abraza. «Para que nunca, nunca te olvides de que te quiero». Ese recuerdo, enterrado bajo 30 años de dolor, culpa y silencio, resurgió con una claridad devastadora, como si hubiera ocurrido ayer. Levantó la vista y miró a Elena, luego a Sofía. Las insinuaciones venenosas de Vargas, sus propias dudas. Todo empezó a parecer absurdo, ridículo. ¿Podría una estafadora haber ideado un plan tan intrincado, tan emocionalmente preciso? Era imposible. Sintió una oleada de vergüenza por cómo las había tratado, por su crueldad. «Gracias, Elena», dijo, y su voz se quebró al final. Es el mejor regalo que he recibido en mucho tiempo». Fue la primera vez que Sofía lo vio mostrar una emoción genuina, sin filtros, sin máscaras. La tregua creada por el dibujo fue efímera, una pequeña isla de paz en un mar de tensiones. Al día siguiente, la señora Vargas informó a Ricardo de que se acercaba la gala benéfica anual de la Fundación Durán. Era su única aparición pública obligatoria del año, una farsa que odiaba con toda su alma, una noche de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Ricardo estaba a punto de despachar el asunto con un gesto de desdén, como cada año, cuando una idea impulsiva y desafiante se apoderó de él. Quizás fuera el efecto del dibujo de Elena, o una necesidad repentina de desafiar el control asfixiante de Vargas. «Sofía y Elena vendrán con nosotros a la gala», anunció, sin apartar la vista de unos documentos que tenía sobre la mesa. La señora Vargas se quedó helada, su sonrisa profesional congelada en su rostro. «Señor, no creo que sea apropiado», tartamudeó, perdiendo por primera vez su legendaria compostura. «Exactamente. No lo es», pensó ella, con un pánico creciente. «Y es mi deber evitar este desastre a toda costa». Ricardo la miró con una dureza en los ojos que no admitía discusión alguna. «He tomado una decisión, Vargas. Consígales ropa adecuada. Asegúrese de que estén en la lista de invitados. Es una orden, no una sugerencia». Vargas apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo palpitó en su mejilla, pero asintió. «Como ordene, señor». Pero en sus ojos fríos, Sofía, que había sido llamada para oír la noticia, vio una determinación peligrosa. Supo en ese instante que la asistente no se lo pondría fácil. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». En la soledad de su oficina, con las palabras de Ricardo aún resonando en sus oídos, la señora Vargas sintió un pánico helado recorrerle la espalda. La decisión de su jefe no era solo inapropiada, era un suicidio social, una locura. La prensa las devoraría vivas. Los rumores se dispararían como la pólvora. El apellido Durán, que ella había protegido con tanto celo durante años, sería arrastrado por el fango. «Él no ve el peligro», pensó, caminando de un lado a otro de la habitación. «Esa mujer lo ha embrujado con su historia triste y los dibujos de su hija. Está vulnerable, confundido, y ella lo sabe perfectamente. Su lealtad, retorcida por años de una posesividad casi maternal, se transformó en una determinación fría y calculadora. No podía desobedecer una orden directa de Ricardo, eso sería un suicidio profesional. Pero podía interpretarla a su manera. Podía asegurarse de que Sofía y su hija nunca llegaran a esa gala. Un plan en mente. Eztao con acento agudo a formarse en su mente, un plan cruel y elegante en su simplicidad. Haría que todo pareciera un simple malentendido, un error logístico lamentable. Le daría a Sofía la esperanza suficiente para arreglarse, para sentirse parte de su mundo, y luego se la arrebataría en el último momento, dejándola sola y humillada. Sonrió para sus adentros, completamente convencida de que lo hacía por el bien de Ricardo, para protegerlo de su propia debilidad. Era su deber, su misión. Y no iba a fallar. La señora Vargas ejecutó su plan con la precisión quirúrgica de un general en el campo de batalla. Unas horas antes de la gala,
le entregó a Sofía un vestido elegante de seda azul y un pequeño traje para Elena. El señor Durán ha dispuesto un coche para ustedes, le informó con una sonrisa tan falsa que resultaba casi dolorosa. Saldrá por la entrada de servicio en media hora para evitar a la prensa. Él y yo iremos en su vehículo personal como es costumbre, nos veremos dentro. Sofía se sintió un poco decepcionada por no ir con ellos, pero la excusa de la prensa le pareció lógica y considerada. Estaba nerviosa pero increíblemente esperanzada. Quizás esa noche, lejos de la mansión, podrían empezar a conectar de verdad. Vistió a Elena, que estaba emocionada y no paraba de dar vueltas con su traje nuevo, y luego se arregló ella misma. Cuando bajaron a la entrada de servicio a la hora indicada, no había ningún coche, esperaron 10, 20, 30 minutos. El pánico empezó a apoderarse de Sofía, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Llamó al intercomunicador una y otra vez, pero nadie respondió. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Nos ha engañado, pensó con una certeza amarga y dolorosa. Nunca hubo un coche. Vargas las había apartado deliberadamente, dejándolas plantadas. Pero Sofía no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Si Vargas quería guerra, la tendría. Vamos a ir, Elena, dijo Sofía, su voz temblorosa de rabia pero llena de una determinación de acero. Salió de los terrenos de la mansión a toda prisa y caminó con paso decidido hasta la carretera principal, llevando a la niña de la mano, que apenas podía seguir su ritmo. El hotel donde se celebraba la gala estaba a varios kilómetros de distancia. No tenía dinero para un taxi. Pero no iba a dejar que un detalle como ese la detuviera. Había llegado demasiado lejos para darse por vencida ahora. Hizo señas desesperadamente a un autobús urbano que se acercaba. El conductor, al principio, se negó a dejarla subir sin billete. Pero al ver la desesperación en los ojos de Sofía y la carita triste de Elena, vestidas de gala en una parada de autobús, se compadeció. Suban, suban, antes de que me arrepienta, dijo con un suspiro resignado. Sofía le dio las gracias con lágrimas de gratitud en los ojos. El viaje fue surrealista. Las dos vestidas de gala en medio de gente que volvía del trabajo, recibiendo miradas de extrañeza y curiosidad. Llegaron al hotel de lujo casi una hora tarde. La entrada principal era un caos de fotógrafos, periodistas y luces de cámaras. Sofía tomó a Elena de la mano con fuerza, respiró hondo y se abrió paso entre la multitud, sintiendo todos los focos clavados en ellas como si fueran alfileres. Todo saldrá bien, se repetía a sí misma como un mantra. Llegaron finalmente al control de seguridad, donde dos hombres con traje oscuro y pinganillo revisaban una lista en una tablet. Buenas noches, dijo Sofía intentando que su voz sonara segura y firme, no como el manojo de nervios que era. Soy Sofía García, invitada del señor Ricardo Durán. El hombre la miró con escepticismo de arriba a abajo antes de buscar el nombre en la lista. Frunció el ceño. No está en la lista, señora, dijo con una frialdad profesional. Me temo que no puede pasar. Tiene que haber un error, suplicó Sofía, el pánico subiendo por su garganta. Por favor, compruebe de nuevo. En ese preciso momento, la señora Vargas apareció a su lado, como si hubiera estado esperando. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacen ustedes aquí?, exclamó en un tono lo suficientemente alto como para que los periodistas que estaban cerca se giraran, oliendo la sangre. Señora, le pedí encarecidamente que no molestara al señor Durán. Este no es su lugar. La humillación fue instantánea, pública y brutal. Los flashes de las cámaras empezaron a dispararse como fuegos artificiales. Pero él nos invitó, balbuceó Sofía, completamente desarmada. Vargas la miró con una lástima fingida que era más cruel que cualquier insulto. Me temo que está usted confundida. Seguridad, por favor. Acompañen a esta señora a la salida. Está causando una escena. La humillación pública fue devastadora. Un golpe de gracia ejecutado con una precisión letal. Los guardias de seguridad las escoltaron fuera sin ninguna delicadeza. Bajo la mirada despectiva de los invitados que entraban y el frenesí de los fotógrafos que ahora les gritaban preguntas hirientes. ¿Quién es usted? Es una acosadora del señor Durán. Sofía intentaba proteger el rostro de Elena, que había empezado a llorar desconsoladamente, asustada por los gritos y los flashes. Mamá, vámonos a casa, sollozaba la niña, su pequeño cuerpo temblando. Sofía no tenía palabras para consolarla, porque ella misma se sentía rota por dentro.
Se sentía desnuda, expuesta, juzgada y sentenciada por el mundo entero. Vargas había ganado. La había pintado ante el mundo como una acosadora, una mentirosa, una loca. Sabía que al día siguiente, su cara estaría en todas las revistas, su nombre manchado para siempre. Salió a la calle y se apoyó contra la pared fría del hotel. El elegante vestido ahora se sentía como un disfraz ridículo, una burla. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente brotaron, silenciosas y amargas, rodando por sus mejillas. Había perdido. Ricardo nunca la creería ahora. Vargas se había asegurado de eso. Se acabó, pensó con una desesperación tan profunda que la dejó sin aire. Estamos solas de nuevo. Esa noche Sofía no regresó a la mansión. No podía. La sola idea de enfrentarse a la sonrisa triunfante de Vargas, o peor aún, a un Ricardo convencido de su engaño, era insoportable. Con el poco dinero que le quedaba, el que había guardado para una emergencia, tomó un taxi hasta su antiguo apartamento. Sabía que la casera podría haber cambiado la cerradura, que podrían estar sus cosas en la calle, pero era el único lugar al que podía ir, el último refugio de su antigua vida. Para su sorpresa, la llave todavía funcionaba. El pequeño apartamento estaba oscuro y frío, olía a cerrado. Se sintió como un fantasma en su propia vida, un fantasma visitán, o las ruinas de lo que fue. Acostó a Elena en su pequeña cama, y la niña, agotada por el llanto y la tensión, se durmió al instante. Sofía se sentó en el viejo sofá desgastado. El cansancio le pesaba en los huesos y en el alma como una losa de plomo. La humillación era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Pero mientras estaba allí sentada, en la oscuridad, algo cambió dentro de ella. La desesperación empezó a dar paso a una rabia fría y cristalina. No iba a dejar que la destruyeran, no iba a permitir que una mujer como Vargas dictara su destino. Y no iba a permitir que el nombre de su madre fuera olvidado y pisoteado. Se levantó del sofá con un movimiento decidido y fue a buscar su bolso, que había tirado en un rincón. Rebuscó en su interior con manos febriles hasta que encontró su viejo teléfono. Abrió la galería de imágenes y allí estaba, la fotografía que había tomado en la biblioteca, la página del anuario. La amplió. Javier García, Departamento de Logística. Su padre. La fobia que a conexión estaba allí, esperando ser revelada. Y luego recordó algo más, algo crucial. La caja de música. La melodía. Le resultaba familiar porque su abuela solía tarareársela cuando era pequeña para que se durmiera. Todas las piezas estaban allí. No eran pruebas contundentes para un tribunal, no podría ganar un juicio con ellas. Pero eran la verdad, y Sofía decidió en ese instante que iba a luchar por esa verdad. No por el dinero de Ricardo, no por la mansión ni el lujo, sino por su dignidad, por la memoria de su madre Laura, y sobre todo, por Elena. Para que su hija nunca tuviera que sentir la vergüenza y la impotencia que ella había sentido esa noche. Una nueva determinación, dura como el diamante, la invadió, extinguiendo los últimos rescoldos de miedo. No han visto lo último de mí, pensó, su mirada fija en la oscuridad. Esto no ha terminado. Acaba de empezar. Mientras Sofía planeaba su siguiente movimiento, Ricardo vivía su propia tortura en la gala. La ausencia de Sofía y Elena lo inquietaba profundamente. ¿Por qué no habían venido? Vargas le había dicho que Sofía había tenido un repentino y terrible dolor de cabeza, una excusa demasiado conveniente, demasiado perfecta. Durante toda la noche, Ricardo se sintió ausente, desconectado, su cuerpo estaba allí, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en el dibujo de Elena, en la melodía de la caja de música, en la mirada de Sofía. Una duda persistente, como un gusano, comenzó a roerlo por dentro. ¿Y si Vargas le estaba mintiendo, y si había subestimado la crueldad de su asistente para protegerlo? La idea era monstruosa, pero no inverosímil. Conocía la lealtad posesiva de Vargas, una lealtad que a veces rozaba la obsesión. A mitad de la noche, incapaz de soportar más la farsa, se excusó y pidió que lo llevaran de vuelta a la mansión. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba ahora. Si Vargas me ha engañado, pensó con una furia helada que no había sentido en años, una furia que lo devolvió a la vida. No habrá lugar en el mundo donde pueda esconderse.
La confrontación era inevitable, y sabía que sería brutal. Cuando Ricardo llegó a la mansión, esta estaba en un silencio sepulcral. Fue directamente al ala de invitados, maniobrando su silla con una velocidad imprudente. La habitación de Sofía y Elena estaba vacía. La cama perfectamente hecha, como si nunca hubieran estado allí. No había rastro de ellas, ni una maleta ni una prenda olvidada. Un pánico frío y visceral se apoderó de él. ¿Se habían ido? ¿Las había ahuyentado para siempre con su desconfianza y su crueldad? En la mesita de noche, encontró un pequeño trozo de papel doblado. Era una nota de Sofía. Con manos temblorosas, la desdobló. No era una carta de despedida, ni una súplica. Eran solo 3 palabras escritas con una caligrafía firme y decidida. Pregúntele a Vargas. En ese instante, todas las dudas se disiparon, reemplazadas por una certeza aterradora y absoluta. Había sido manipulado. Vargas no solo le había mentido, sino que había orquestado su desaparición. Su furia fue volcánica, una erupción de rabia y dolor. Llamó a Vargas, a su despacho, su voz por el intercomunicador, era un trueno contenido, una amenaza de tormenta. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener, cambiaría todo para siempre. La verdad, por fin, estaba a punto de salir a la luz, y sabía que iba a quemar. La señora Vargas entró en el despacho con su habitual aire de control y eficiencia, pero al ver la expresión en el rostro de Ricardo y la nota en su mano, supo que el juego había terminado. Por primera vez en todos los años que lo conocía, vio en sus ojos no solo ira, sino un profundo dolor, el dolor agudo de la traición. «Señor Durán», comenzó ella, su voz temblando ligeramente, «puedo explicarlo». Ricardo levantó una mano para silenciarla, un gesto cortante y final. «No, Vargas», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «No puede explicar nada. Solo puede responder a una pregunta. ¿Dónde están?» La asistente tragó saliva, su garganta de repente seca. «Se fueron, señor. Le dije que no eran de fiar. A estas horas, probablemente, estén vendiendo su historia a algún tabloide sensacionalista, pero sus palabras sonaban huecas, una mentira desesperada». Ricardo negó lentamente con la cabeza. «Usted las echó, ¿verdad? Se aseguró de que no llegaran a la gala. Se aseguró de que yo pensara lo peor de ellas. ¿Por qué, Vargas? ¿Por qué?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de 30 años de servicio y lealtad. Para Vargas, la respuesta era simple. Lo había hecho por él. Pero al mirar su rostro devastado, comprendió que le había arrebatado lo único que podría haberlo salvado de sí mismo. «Lo hice para protegerle», susurró Vargas, sus ojos llenándose de lágrimas, su fachada de acero finalmente rota. «Esa mujer es una oportunista. Le habría destruido, señor. Le habría hecho daño, como los demás en el pasado». La mención de «los demás» trajo viejos fantasmas de traiciones pasadas a la habitación. Pero él ya no escuchaba. Estaba mirando la foto de su hermana en el escritorio. Laura, a quien había alejado, o con su orgullo y su miedo. A quien podría haber muerto sola, abandonada, dejando a una hija a la que ahora él había vuelto a herir, repitiendo el mismo error. «Usted no me protegió», dijo Ricardo. Su voz era un murmullo roto, lleno de una desolación infinita. «Usted me condenó a seguir en esta prisión de oro. Me quitó la única oportunidad que tenía de enmendar el error más grande de mi vida». Se dio la vuelta y la miró, y en sus ojos solo había un vacío inmenso, el vacío de una oportunidad perdida para siempre. «Está despedida, Vargas. Recoja sus cosas y váyase de mi casa esta misma noche. No quiero volver a verla nunca más». La sentencia fue final, irrevocable. Mientras ella salía, derrotada y llorando, Ricardo se quedó solo, más prisionero que nunca en su propia mansión. Sabía que tenía que encontrar a Sofía. No para ofrecerle dinero, sino para suplicarle su perdón. Mientras tanto, en su pequeño y frío apartamento, Sofía sentía una extraña calma. La calma que llega después de la tormenta. El miedo y la desesperación habían desaparecido, reemplazados por una resolución de acero, dura y afilada. Miró a Elena, que dormía plácidamente en su cama, ajena a la guerra que su madre estaba a punto de librar. «Todo lo que hago, lo hago por ti», susurró, acariciando su cabello.
para que nunca tengas que sentirte pequeña o invisible. Sabía que enfrentarse a Ricardo Durán no sería fácil. Sería David contra Goliat. Él tenía dinero, poder, abogados. Ella no tenía nada. Pero se equivocaba. Ella tenía la verdad de su lado. Y ya no le quedaba nada que perder. Cogió su viejo teléfono, cuya pantalla estaba rota. No llamó a un periódico sensacionalista. No quería un escándalo. Quería justicia. Buscó en sus contactos y llamó a una periodista de investigación que había conocido en su antiguo trabajo. Una mujer conocida por su tenacidad y su ética. «Tengo una historia para ti», dijo Sofía cuando la periodista contestó al otro lado de la línea. «Una historia sobre la familia más poderosa de Madrid. Una historia sobre un secreto que ha estado enterrado durante 30 años». Podía sentir el interés creciendo al otro lado. «Te escucho», dijo la periodista. Y Sofía, con una voz clara y firme, empezó a hablar. Estaba declarando la guerra. El plan de Sofía no era buscar venganza, sino justicia. Sabía que no podía ganar una batalla legal convencional. Su palabra contra la de un hombre como Ricardo Durán no valía nada en un juzgado. Pero podía ganar en el tribunal de la opinión pública. Con la ayuda de la periodista Isabel, empezó a contactar a antiguos empleados de las empresas Durán. Jubilados que ya no tenían nada que temer. La mayoría tenían miedo de hablar, el nombre Durán todavía imponía respeto y temor. Pero algunos, ya ancianos, recordaban a la hermana del jefe, Laura, una chica alegre y llena de vida, y a un joven de logística llamado Javier, con el que parecía tener una relación secreta. Eran pequeños fragmentos, recuerdos borrosos por el tiempo, pero juntos empezaban a formar un cuadro coherente y devastador. La periodista, por su parte, empezó a investigar el accidente de Laura. Descubrió inconsistencias en el informe policial, testigos que habían cambiado su declaración misteriosamente. La historia era mucho más oscura de lo que parecía. Sofía sabía que Ricardo la estaría buscando, y sabía que, cuando la encontrara, tendría que estar preparada. No para una confrontación privada en un despacho, sino para algo público, algo que el mundo entero pudiera ver. Y solo había un lugar lo suficientemente grande y simbólico, la Plaza Mayor de Madrid. Ricardo movilizó todos sus inmensos recursos para encontrar a Sofía. Sus investigadores privados, los mismos que había contratado para desacreditarla, ahora tenían la misión desesperada de localizarla. Pero Sofía, aconsejada por la periodista Isabel, había sido extremadamente cuidadosa. No usaba tarjetas de crédito y cambiaba de lugar con frecuencia, alojándose en casas de viejos amigos. Pasaron varios días, que para Ricardo fueron una tortura. Cada hora sin noticias de ella era una agonía, un clavo más en su ataúd de culpa. Repasaba mentalmente cada conversación que habían tenido, cada palabra cruel que le había dicho, cada oportunidad perdida para haberla escuchado. La culpa lo consumía, lo devoraba por dentro. Se dio cuenta de que su poder, su dinero, no servían de nada si no podía reparar el daño que había causado. Estaba solo en su mansión, una fortaleza ahora convertida en prisión, con la única compañía de los fantasmas de su pasado. Escuchaba la caja de música una y otra vez, la melodía de la pérdida. La he perdido, pensaba con desesperación. He repetido el mismo error. La he alejado, igual que alejé a Laura. Pero en el fondo de su alma, una pequeña parte de él, la parte que se parecía a su hermana, se negaba a rendirse. Tenía que haber una manera de arreglarlo. Finalmente, después de una semana de búsqueda infructuosa, uno de sus investigadores le trajo una pista. Habían rastreado una llamada que Sofía hizo desde un teléfono público. No a un tabloide, como Vargas había predicho, sino a Isabel Fuentes, una de las periodistas de investigación más respetadas y temidas del país. Ricardo entendió al instante la estrategia de Sofía. Era brillante, audaz. No quería su dinero. Quería que la verdad saliera a la luz, a la vista de todos. Su admiración por ella creció, mezclada con un terror profundo. Sabía que ella lo expondría, que revelaría los secretos más oscuros de su familia, los cimientos podridos sobre los que había construido su imperio. Y sabía que se lo merecía. En lugar de intentar detenerla, de usar a sus abogados para silenciarla, tomó una decisión que dejó a su equipo legal boquiabierto. Decidió dejar que sucediera,
Decidió enfrentarse a las consecuencias de sus actos de una vez por todas. «Preparen una declaración pública», ordenó a sus abogados. «Vamos a convocar una rueda de prensa en la Plaza Mayor». Sus abogados protestaron. Le dijeron que era una locura, un suicidio público. Pero Ricardo se mantuvo firme. «Es el único camino», dijo, su voz llena de una resolución que no había tenido en décadas. «Ya no voy a huir de mi pasado». La Plaza Mayor de Madrid hervía de actividad, una colmena de periodistas, cámaras y curiosos. El escenario, montado frente a la histórica Casa de la Panadería, era un oasis de poder, en medio del caos. Ricardo Durán estaba en el centro, sentado en su silla de ruedas detrás de un podio de cristal, preparado para dar su discurso de siempre, un texto vacío sobre filantropía y responsabilidad social. Era la falsa resolución que el mundo esperaba, el acto final de su farsa anual. Pero entonces, un murmullo recorrió la multitud, una ola de expectación. Desde un lateral de la plaza, apareció Sofía. No estaba sola. A su lado, cogida de su mano, iba Elena. Detrás de ellas la periodista Isabel Fuentes, y un pequeño grupo de ancianos, antiguos empleados de su empresa. El corazón de Sofía latía con la fuerza de un tambor de guerra, resonando en sus oídos. «No puedo fallar ahora», pensó, apretando la mano de su hija como si fuera su salvavidas. «Por ella. Por mi madre, por la verdad». Ricardo la vio, a través de la distancia, sus miradas se cruzaron. Y en sus ojos, Sofía no vio ira ni sorpresa, sino un reconocimiento resignado y un profundo terror. El acto final de su tragedia personal acababa de comenzar, y el mundo entero era su escenario. La voz de Sofía, amplificada por un pequeño megáfono que le había dado la periodista, cortó el aire de la plaza. No fue un grito, sino una declaración serena y firme que silenció los murmullos al instante. «Señor Ricardo Durán, mi nombre es Sofía García. Y no soy una extraña para usted». Los guardias de seguridad que rodeaban el escenario comenzaron a moverse hacia ella, tensos y preparados para actuar. La multitud jadeó con acento agudo, los teléfonos móviles se alzaron al unísono para grabar el momento. Pero Ricardo levantó una mano, un gesto lento y pesado que detuvo todo. «Esperen», dijo en el micrófono del podio, su voz resonando en toda la plaza con una autoridad inesperada. «Dejadla hablar». Los guardias se detuvieron, confundidos, mirando a sus superiores en busca de confirmación. El silencio que cayó sobre la Plaza Mayor fue total, expectante, denso. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de miles de ojos sobre ella. Este era su momento, la única oportunidad que tendría para reclamar su historia y, su identidad. Sabía que las palabras que dijera a continuación podrían construir un puente o quemarlo para siempre. Miró a Elena, que la observaba con una confianza absoluta en sus ojos infantiles, y encontró la fuerza que necesitaba para continuar. El mundo entero estaba mirando, escuchando. «Usted y yo estamos conectados por una historia que ha sido silenciada durante 30 años», continuó Sofía, su voz ganando fuerza y confianza con cada palabra. «Una historia que empieza con mi madre, Laura Durán, su hermana». Un grito ahogado colectivo recorrió la plaza. El nombre de la hermana fallecida del magnate era un tabú, el fantasma que habitaba la fortuna Durán, un secreto a voces que nadie se atrevía a mencionar. Los flashes de las cámaras se volvieron frenéticos, una tormenta de luz blanca. Ricardo se mantuvo impasible, una estatua de dolor, pero una vena palpitaba violentamente en su sien. «Y con mi padre, Javier García», añadió Sofía, su voz firme. Levantó su teléfono. «Mostran todo a las cámaras la fotografía del anuario que había capturado en la biblioteca». En las pantallas gigantes del evento apareció la imagen ampliada. Un empleado de su empresa, un hombre al que obligaron a desaparecer para evitar un escándalo que manchara el apellido Durán. La acusación era directa, brutal, sin adornos. El equipo legal de Ricardo palideció. Uno de los abogados se acercó a Ricardo, susurrándole algo con urgencia al oído, probablemente aconsejándole que cortara la transmisión, que negara todo. Pero Ricardo no se movió. Se quedó allí, escuchando, como un hombre que finalmente se enfrenta a su sentencia, a los fantasmas que él mismo había creado. Sofía continuó, su voz tejiendo la narrativa de los secretos familiares que la habían perseguido toda su vida.
Ustedes, su familia, crearon la historia de un trágico accidente. Una mentira conveniente. Pero la verdad es que mi madre no murió. La enviaron lejos, la exiliaron para proteger el buen nombre de la familia Durán. La OBL, llegaron a renunciar a su hija, a mí, a su propia sangre. Cada palabra era una revelación, una bomba que explotaba en el silencio de la plaza. Y para asegurarse de que el secreto muriera con ella, silenciaron a todos los que sabían la verdad, compraron su silencio. Luego, su voz se suavizó, volviéndose más personal, más íntima, dirigiéndose solo a él. Hay una melodía que usted escucha cada noche, a solas. Una caja de música que toca una nana, la misma nana que mi abuela me cantaba para dormir. Me decía que era Lextuna la canción de mamá. Al oír esto, la máscara de autocontrol de Ricardo se rompió en 1000 pedazos. Un espasmo de dolor puro, incontrolable, cruzó su rostro. Era un detalle demasiado íntimo, demasiado secreto para ser una invención. Era la verdad, y le estaba golpeando en público, con una fuerza devastadora. ¿Sabe lo de la música? ¿Cómo es posible?, pensó él, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, que su mundo se derrumbaba. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El abogado principal de Ricardo, un hombre llamado Méndez, decidió que ya era suficiente. Tomó un micrófono y subió al escenario con paso decidido. «Basta de mentiras y calumnias», exclamó, su voz profesional y cortante, diseñada para desacreditar. Se giró y señaló a Sofía con un dedo acusador. «Están siendo testigos de un intento de extorsión despreciable y calculado». Se giró hacia la multitud, buscando su complicidad. «Esta mujer es una oportunista sin escrúpulos. Nuestros investigadores han confirmado que está ahogada en deudas. Es una mujer desesperada que no duda en utilizar a su propia hija para reclamar una fortuna que no le pertenece. Es un fraude, una estafadora». La multitud murmuró. La marea de la opinión pública, siempre voluble, empezó a cambiar. La acusación era potente porque contenía una verdad parcial. La desesperación económica de Sofía era real. Algunas personas empezaron a mirarla con sospecha, con desconfianza. ¿Y si el abogado tenía razón? Sofía sintió la duda en el aire, fría y venenosa como el gas. Vio la sonrisa de suficiencia en el rostro de Méndez y sintió un nudo de impotencia en la garganta. Su plan, su única oportunidad, podría fracasar en el último momento. Pero Sofía no estaba sola. Antes de que el veneno de las palabras de Méndez pudiera extenderse y contaminar a toda la multitud, Isabel Fuentes, la periodista, subió al escenario con calma. «Señor Méndez, si vamos a hablar de investigaciones, hablemos de la mía», dijo con una voz clara y autoritaria que captó la atención de todos. En las pantallas gigantes apareció un viejo informe policial, lleno de tachaduras y sellos. Este es el informe del supuesto accidente de Laura Durán. Un informe lleno de inconsistencias. El único testigo ocular del accidente se retractó de su declaración días después de recibir una generosa donación de una empresa fantasma vinculada a la familia Durán. El conductor del otro vehículo, supuestamente culpable, nunca fue encontrado. El caso se cerró en un tiempo récord, algo inaudito. La evidencia era circunstancial, no una prueba irrefutable, pero sembraba una duda poderosa y razonable. Isabel continuó, su voz era la de una fiscal implacable en su alegato fin. No estamos aquí para pedir dinero, estamos aquí para pedir la verdad, para pedir que se reconozca una vida que fue borrada del mapa, para pedir justicia para Laura Durán. La intervención de la periodista cambió por completo el rumbo de los acontecimientos, devolviendo la credibilidad a Sofía. Sofía tomó de nuevo el control, pero esta vez su tono no era de acusación, sino de una súplica directa y personal a Ricardo. «No estoy aquí por su dinero, Ricardo», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, un acto de intimidad en medio del espectáculo público. «Puede quedarse con sus mansiones, sus coches y su imperio. Nada de eso me importa», señaló a sí misma y a Elena, un pequeño universo de 2 personas. «Estoy aquí por mi identidad, por mi derecho a saber quién soy, por el derecho de mi hija a conocer a su familia, su historia. Y estoy aquí por ella», dijo, su voz quebrándose por la emoción. «Por la memoria de su hermana. La hermana a la que usted abandonó para protegerse a sí misma,
La palabra abandonó golpeó a Ricardo con la fuerza de un golpe físico. Se encogió visiblemente en su silla. El dolor era palpable, visible para todos. Las cámaras hicieron zoom en su rostro, capturando su vulnerabilidad, su derrota. Ya no era el magnate intocable, era un hombre roto, un hermano culpable. La multitud, conmovida por la escena, empezó a corear un nombre, primero en susurros, luego a gritos. Laura, Laura, justicia para Laura. El nombre de su hermana resonaba en toda la plaza, un eco de 30 años de silencio. El clamor de la multitud, el nombre de su hermana en boca de miles de extraños, fue la gota que colmó el vaso. Ricardo Durán se derrumbó. No físicamente, sino emocionalmente, implosionó por dentro. Las barreras que había construido durante 30 años para contener el dolor se hicieron añicos, y la culpa, el arrepentimiento y el amor por su hermana, salieron a la superficie como un torrente imparable. Agitó la mano para que le dieran el micrófono. Sus abogados intentaron detenerlo, conscientes del desastre que se avecinaba, pero él los apartó con una fuerza inesperada. Se acercó al podio. Sus manos temblaban. El silencio volvió a caer sobre la plaza. Un silencio pesado, expectante. Es verdad, dijo, y su voz salió rota, irreconocible, la voz de un anciano. Todo lo que ha dicho es la pura verdad. La confesión fue un trueno que sacudió la plaza. Los periodistas tecleaban frenéticamente, enviando la noticia al mundo. Yo era joven, continuó Ricardo, sus ojos llenos de lágrimas que no se molestó en ocultar. Era un cobarde. Tenía miedo. Miedo de mi padre, de su furia, de perderlo todo. Dejé que se la llevaran. Me convencí a mí mismo de que era por su bien. Pero era mentira. Era por mi propio egoísmo. Miró a Sofía, y en su mirada había una súplica de perdón que iba mucho más allá de las palabras. En ese momento de máxima tensión, de catarsis pública, ocurrió algo inesperado. Elena, que había estado observando todo con sus ojos de niña, sintió el dolor de aquel hombre en la silla. No entendía las palabras complejas, pero entendía la tristeza. Vio a un hombre que sufría, a un hombre que lloraba. Se soltó de la mano de Sofía y caminó con pasitos firmes y decididos hacia el escenario. Los guardias de seguridad no supieron cómo reaccionar. Sofía la llamó en voz baja. Elena, no, pero la niña no se detuvo. Subió los escalones con una agilidad sorprendente, y se acercó a la silla de ruedas de Ricardo. Él la miró, completamente desarmado por su presencia inocente. Elena se quedó un momento mirándolo a los ojos, luego con un gesto lento y deliberado, se llevó la mano a su cabello. Se quitó una sencilla horquilla que sujetaba uno de sus rizos. Tenía un pequeño adorno, una delicada flor azul de 5 pétalos, hecha de plástico barato. Se la tendió a Ricardo. Para que no estés triste, dijo con su vocecita clara, que el micrófono captó y amplificó por toda la plaza. Una frase de una pureza demoledora. El gesto de la niña, un acto de compasión pura y sin contaminar, fue la absolución que Ricardo no sabía que necesitaba. El perdón que no se atrevía a pedir. Tomó la pequeña horquilla con su mano temblorosa, y el plástico barato se sintió más valioso que todos los lingotes de oro de sus bancos. La miró, y a través de sus lágrimas, vio el símbolo de todo lo que había perdido, y todo lo que acababa de encontrar. Vio el jardín de su infancia, la risa de su hermana Laura flotando en el aire, la promesa de un futuro que creía muerto para siempre. El cinismo, la amargura, el dolor, todo se disolvió ante la simple bondad de una niña. Lloró abiertamente, sin vergüenza, un llanto purificador que lo limpió por dentro. La multitud, testigo de la confrontación, ahora presenciaba el momento más tierno e íntimo. Muchos lloraban con él. Los flashes de las cámaras ya no eran agresivos, capturaban un momento de redención, un milagro. Ricardo levantó la vista y miró a Sofía, que también lloraba en silencio. Extendió su otra mano hacia ella, una invitación. Sofía subió al escenario y la tomó. Por primera vez, tío y sobrina se tocaron, cerrando un círculo de 30 años de dolor. Ricardo, aún con la horquilla en una mano y la mano de Sofía en la otra, se recompuso lo suficiente para dirigirse a la multitud una última vez. Su voz, aunque temblorosa, tenía una nueva fuerza, la fuerza de la verdad. Esta fundación,
dijo, su voz resonando con una nueva autoridad moral, fue construida sobre una mentira, un intento de lavar mi conciencia con dinero. A partir de hoy, eso cambia. Miró a sus abogados, que lo observaban con una mezcla de horror y fascinación. A partir de hoy, la Fundación Durán dedicará todos y cada uno de sus recursos a una sola causa: reparar el daño que mi familia ha causado. Lucharemos por las familias separadas por el poder y el dinero, por las madres solteras que luchan en la invisibilidad, por todas las voces que han sido silenciadas. Hizo una pausa, tomando aire. Comillas, mi sobrina, Sofía García, y mi sobrina nieta, Elena, estarán a mi lado para dirigir este nuevo camino. Ellas son el verdadero legado de la familia Durán. Un legado no de riqueza, sino de resiliencia, de verdad y con suerte de perdón. La declaración fue un shock. No solo admitía la verdad, sino que cedía el control de su imperio. El aplauso que estalló fue ensordecedor. No era el aplauso educado de una gala, era genuino, emocional, catártico. La imagen final de aquella noche quedó grabada en la memoria colectiva del país. Ricardo Durán en su silla de ruedas, sosteniendo una pequeña horquilla de plástico como si fuera el tesoro más preciado, con una mujer y una niña a su lado que le habían enseñado a perdonar, unidos en el centro de un escenario bajo una lluvia de aplausos y flashes. Los periodistas simplemente documentaban el momento con una especie de reverencia, sabiendo que estaban presenciando un momento histórico. El abogado Méndez y el resto del equipo legal se retiraron discretamente del escenario, sus rostros una mezcla de derrota y asombro. Su mundo, basado en secretos, mentiras y contratos de confidencialidad, se había desmoronado ante algo que no podían entender: la fuerza imparable de la verdad. Mientras los aplausos continuaban, Sofía abrazó a Elena con fuerza. «Gracias, mi amor», le susurró al oído, «nos has salvado a todos». Elena sonrió, feliz de ver que el hombre triste ya no lloraba. Ricardo las observaba, y por primera vez en 30 años, una sonrisa genuina, sin sombras de dolor, apareció en su rostro. «No, Elena», pensó para sí mismo. «Me has dado una razón para salvarme a mí mismo». ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. 5 años después. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles del jardín, creando patrones de luz y sombra en el césped. Elena, ahora una preadolescente de 11 años, corría por el jardín persiguiendo una mariposa. Ya no era la niña frágil y asustada de la acera del café. Era una joven segura de sí misma, con una risa fácil y los mismos ojos desafiantes que su madre. Se detuvo junto a un macizo de flores azules. Sofía la observaba desde el porche de la casa familiar, ahora restaurada y llena de vida, con una taza de té entre las manos. A su lado David, un hombre amable que había conocido trabajando en la fundación, le rodeaba los hombros con un brazo. Su amor era el ancla tranquila de Sofía. Ella hablaba por teléfono. «Sí, el Centro Comunitario de Vallecas abrirá sus puertas en primavera. Es el 10º que rehabilitamos este año». El éxito de la fundación era una prueba de su trabajo, pero su verdadera medida era la felicidad radiante en el rostro de su hija. La fundación no solo ayudaba a otros, los había sanado a ellos. Ricardo estaba sentado bajo la sombra del viejo roble, con un libro abierto en su regazo, pero sus ojos estaban puestos en Elena. Se le llenó el pecho de un orgullo tranquilo. Había visto a esa niña crecer, florecer. La Fundación Laura Durán había otorgado ya más de 1000 becas escolares a niños sin recursos, pero para él, la beca más importante era la vida que le habían podido dar a Elena. Una vida sin miedo, llena de oportunidades y sobre todo de amor. Elena se acercó a él, ocultando algo en su mano. «Adivina qué te traigo, tío Ricardo», dijo con una sonrisa pícara. Él fingió pensar. «¿Las llaves de un coche deportivo nuevo?». Elena se rió a carcajadas y le mostró lo que tenía. Era una flor perfecta, recién cortada del jardín, de un azul intenso y aterciopelado. «Es para ti», dijo, colocándola con cuidado en el ojal de su chaqueta. «Para que combine con el color del cielo en un día perfecto». Ricardo tomó su mano, su corazón demasiado lleno para hablar. Miró la pequeña flor, y luego
o al cielo azul. La herida de su pasado nunca desaparecería del todo, pero había aprendido que incluso la cicatriz más profunda podía ser el lugar donde creciera la belleza más inesperada.